Noticias. Es para nosotros un placer recibirlos para acompañarles, informarles y, por qué no, entretenerles. Seguramente usted se preguntará cuáles son los rostros de quienes han resultado victoriosos tras las primarias auspiciadas por la Unidad en días pasados. Podría contarle yo que hay rostros sumamente jóvenes, otros no tanto, otros que aparentan ser muy jóvenes pero no lo son tanto. Y quizás la realidad perfilada en Caracas usted la conoce muy bien, pero ¿qué pasa con el interior? Mi invitado de hoy es uno de esos rostros que usted hoy seguramente va a conocer muy bien y que además me complace recibirlo porque es de la zona del país a la que yo más amo después de Caracas. Anzoátegui. Armando Armas, bienvenido. Gracias, Mariana, y todos quienes nos están viendo y acompañando a través de las cámaras. Bueno, Armando, te hemos invitado a este programa porque este programa se llama Vida de Noticias y pretendemos siempre desde acá mostrar cómo es la vida de las personas que son noticia, qué hay detrás de las capas que anteponen muchas veces el discurso político, dónde está el lado humano, cuáles son las propuestas, cómo llegamos aquí. Además, escogí tu perfil como una persona muy joven porque yo, viéndote hablar en el Consejo Nacional Electoral, que por allí quería arrancar porque es como que lo que está en la agenda por el momento, decía, oye, qué interesante sería que la gente los conozca y los escuche, porque tú, Gaby, son muy jóvenes. En el caso de Voluntad Popular, porque hoy me los encontré en el Consejo Nacional Electoral y dije, oye, los voy a invitar a Gaby, todo el mundo la conoce, pero quizás a ti no tanto. Y vamos a arrancar por allí. Vamos a contarle a nuestra audiencia qué los trajo en esta ocasión al Consejo Nacional Electoral para luego comenzar a transitar por tu hoja de vida política. Bueno, efectivamente, hoy estuvimos en la sede del Consejo Nacional Electoral exigiendo la convocatoria a elecciones, porque hasta el día de hoy nosotros en la Unidad Democrática ya hicimos unas elecciones primarias donde, si se quiere, escogimos a quienes, dentro de la medida de las posibilidades de las elecciones que fueron convocadas, elegimos a nuestros abanderados. Yo tengo el honor y la fortuna de representar al digno pueblo anzoatiguense, en este caso del Circuito 4, que comprende las municipalidades de Lechería, Puerto La Cruz y Guanta. Y bueno, estamos acá exigiendo que se convoquen las fechas para solucionar un conflicto que hay hoy en día en Venezuela. Y lo queremos solucionar de manera pacífica, constitucional y democrática. Venezuela está hoy en día en la peor tragedia, si no temo equivocarme, de los últimos 100 años de historia republicana, donde hay una crisis económica terrible, una crisis política y de liderazgo, una crisis social, pero sobre todo una crisis moral, de valores, de principios que en definitiva son los cimientos de toda sociedad. Cuando los escuchaba, además, me sentí muy contenta de no tener que profundizar después en algo que tú mencionabas, y es que todo esto tiene un asidero legal. Es decir, no se trata de una declaración caprichosa necesariamente, que la podrían hacer ustedes y la podría hacer también el partido de gobierno, porque a ambos les interesa que se convoque formalmente la elección para que los lapsos se transiten como dice la ley. Es decir, que esto no es el interés de Voluntad Popular nada más, debería ser el interés de cualquier ciudadano venezolano. Sin lugar a dudas, o sea, nosotros estamos convencidos que las soluciones de las crisis pasan por ejercer todos los canales democráticos. El voto es el más, si se quiere, el más emblemático de todos ellos. Nosotros, de Voluntad Popular, y lo que dice la experiencia nacional e internacional, entendemos que el voto en situaciones como las que está Venezuela hoy en día no es suficiente, pero es fundamental para solucionar la crisis en la que estamos. Nosotros siempre hemos tenido la tesis de voto y calle, entendiendo la calle como el derecho legítimo a la protesta, como lo consagra el artículo 68 de la Constitución Nacional, y es por eso que nosotros siempre hemos mantenido esa tesis. Nosotros emplazamos hoy al Consejo Nacional Electoral, específicamente a la rectora Tibisay Lucena, para la convocatoria de estas elecciones que nos puedan permitir transitar de la tragedia que hoy en día estamos viendo en Venezuela, un país de colas, un país de escasez, un país de llanto, un país golpeado emocionalmente. Cuando nosotros vamos a los recorridos, nosotros vemos como la gente hoy en día, la violencia es parte de eso, la violencia del discurso de la gente, pero también el llanto, la tragedia, el desánimo, la desesperanza, todo eso se combate con esperanza, con luz, con entrega, con compromiso, y para eso nosotros debemos exigir que se convoquen estas elecciones, porque en definitiva los parlamentos son las instituciones corazón de toda democracia floreciente, de toda democracia sólida, y es por eso que nosotros
estamos en este transitar de convocar las elecciones, ir, ganar la Asamblea Nacional y luego poder recuperar la democracia para Venezuela. Armando, tú representas a una porción de los jóvenes venezolanos con una realidad quizás distinta a la del común. Los que se quedaron, porque se quedan. Los que se quedan y aunque se quieran ir no pueden porque quizás no tienen el piso económico para hacerlo, porque emigrar sugiere un esfuerzo económico muy grande. Tú te devolviste. Tú vivías fuera y decidiste regresarte, y no solamente regresarte, sino involucrarte en la política. Y no solamente en la política, sino nada más y nada menos que en Voluntad Popular, que es un partido que, a pesar de su juventud, tiene un andar político bastante importante, pero además, muchas veces, dentro de la MUD era la mata de la discordia, la pieza de la discordia, ya vamos a hablar de eso. Pero más allá de eso, yo quisiera saber qué pasó en tu cabeza. Lo tenías todo para vivir afuera. ¿Por qué te devolviste? Bueno, la verdad, Mariana, yo vengo de una familia de servidores públicos, pero es lo que he visto en mi casa, la devoción a ayudar a la gente. Si yo no estuviera, yo entiendo la política como la caja de resonancia para poder ayudar. Si yo no estuviera en esto, estuviera trabajando, dando clases, ya lo he dado, ya he dado clases, estuviera en algún tipo de ONG, estuviera haciendo investigación académica, es lo que me gusta, es lo que me llama la atención. ¿A qué te dedicas en el área académica? Yo soy abogado, he sido profesor de Derecho Constitucional, ahorita he escrito artículos en analítica.com, por ejemplo, tengo un blog que se llama, bueno, lo tengo un poco descuidado, pero foroprogresista.tumblr.com, y bueno, ahí hemos hecho algunas cosas, cuestión que ahorita debo rescatar, pero desde pequeño fue lo que vi en mi casa, en una familia, como te decía, de servidores públicos, pero también tengo el tema para mí de la política, el tema de servir es como un apostolado cívico de vida que llamamos. Entonces al final es una vocación, es un llamado. Efectivamente yo tengo 13, 14 años, quizás un poco más, trabajando del lado de Leopoldo López, cuando estaba iniciándome en la carrera de Derecho en la Universidad Católica. Nos conocimos, bueno, estuvimos transitando en Primero Justicia, luego un Nuevo Tiempo como partidos políticos, siempre buscando empujar la apertura de las instituciones democráticas fundamentales, como lo son los partidos políticos, a la apertura a la gente, apertura a reglas democráticas, apertura en el pensamiento, renovación de las tesis políticas. Esa siempre ha sido nuestra búsqueda y eso ha sido lo que nos llamó la atención para luego fundar Voluntad Popular. En el 2007 me vi inspirado por la generación del movimiento estudiantil que fue victoriosa, que le ganó a todo el régimen, al presidente Chávez en su momento, esas elecciones y bueno, teniendo unas posibilidades fuera del país, decidí quedarme a petición de Leopoldo. Empezamos a trabajar en la construcción de una plataforma política incluyente, una plataforma política que surgiera de abajo hacia arriba, con reglas de juego claras, que empodere a los ciudadanos, que renueve las tesis políticas, por ejemplo, la democracia deliberativa. Por ejemplo, hemos trabajado conceptos como la parlamentarización del gobierno, la federalización del Estado. Sin embargo, por los avatares continuos de lo que ha significado el trajín político, no hemos podido, si se quiere, terminar de articular eso. Lo estamos logrando ahí a trocha y mocha porque ha sido un acontecimiento bastante, si se quiere, variado, acontecimientos inesperados. Pero ahí vamos y estamos muy contentos con lo que hemos logrado. Hoy en día, Voluntad Popular aporta 10 candidaturas a la unidad democrática. Yo soy de los que cree que la MUD, o sea, la Mesa de Unidad Democrática, debe transitar el camino y cambiar a ser el MUD, o sea, pasar de la Mesa de Unidad Democrática a el Movimiento de Unidad Democrática y darle otro contexto, otra dinámica. Eso es lo que nosotros, en parte y de manera muy humilde, venimos a aportar a la Unidad Democrática. A mí me encanta escucharlos porque me gusta mucho adentrarme en cómo piensa cada organización política, ¿no? Porque de afuera, yo te decía que mucha gente que es ajena a la política dice, ay, es que ellos se la pasan peleando, es que Leopoldo se pelea con todos los partidos. Pero más allá de eso, esas son quizás pues pinceladas muy superficiales de este tema político y a mí me gusta tocar quizás lo trascendental. ¿Por qué describías bien hacia dónde se orienta la organización? ¿Por qué Voluntad Popular y no otro partido, en tu caso particular? Bueno, en lo particular porque nosotros entendemos que se necesitan estructuras renovadas que atiendan a otro tipo de dinámica. En la sociedad en red, nosotros entendemos que, por ejemplo, el tipo de organización política que requieren los nuevos tiempos varía.
Nosotros, por eso nuestro núcleo primigenio de organización es la Red Popular. Ahí cabe la primera, si se quiere, la primera distinción con los partidos políticos convencionales o tradicionales en Venezuela, que fueron fundados bajo un modelo leninista de organización piramidal y vertical. Nosotros entendemos en la organización en red, que atiende más a parámetros contemporáneos, donde haya una regla de juego claro, pero más horizontalidad, más deliberación, más inclusión, y es por eso que desde el punto de vista de organización hay una diferenciación. ¿Qué vamos a hacer, por ejemplo, con el petróleo? Nosotros creemos en Venezuela, desde Voluntad Popular, que hay que redefinir la relación petróleo-Estado-sociedad. Nosotros creemos que deben haber otros modelos de integración en la sociedad, otros modelos de manejo económico. Eso lo hemos ido desarrollando, pero fundamentalmente es la apertura, la inclusión a diferentes sectores de la sociedad. Voluntad Popular nace desde abajo hacia arriba, como bien lo decíamos. Nosotros buscamos líderes sindicales, líderes de fundaciones deportivas, estudiantes, personas que nunca habían estado involucradas en política, hoy en día están acá porque de eso se trata de sumar. En su momento, en las primeras elecciones de Voluntad Popular, recordemos que Voluntad Popular es un partido político que fue fundado en un proceso eminentemente democrático, o sea, con unas elecciones totalmente abiertas, puede votar quien sea, el 22%, en esas elecciones el 22% de quienes fueron a votar y quienes pudieron participar, sea votando o sea siendo electos, venían de las filas del oficialismo. O sea, fue una plataforma de inclusión. Presentamos ideas innovadoras, presentamos liderazgo renovado y creemos en la contundencia, la garra para afrontar la situación en la que estamos. Los escuchaba yo hoy comentar en la puerta del CNE que para ustedes es muy importante no abandonar la protesta pacífica en la calle para acompañar el reclamo y hacerlo contundente. El gobierno muy hábilmente, cada vez que Voluntad Popular habla de calle, asume el mismo discurso de culpar a Leopoldo López de los hechos ocurridos el año pasado, etcétera, ¿no? ¿Cómo queda clara la dimensión del reclamo cuando ustedes hablan de protesta, cuando hablan de calle? Porque quizás son ustedes los más asociados a eso, a movilizar la protesta en la calle. De hecho, no en vano, a otra ala de la MUD se le dice ahora el ala moderada. ¿Dónde está la diferencia y hasta dónde llega ese reclamo? ¿Y qué define la palabra pacífico que tanto los he escuchado usar últimamente? Nosotros tenemos como tesis fundamental de activación política la no violencia. Nosotros creemos en eso. Eso tiene una estrategia, una organización y una disciplina. Para ser muy sincero, nosotros en Venezuela hoy en día hace rato que no estamos en democracia. La gente puede llamar como quiera, bajo qué parámetros estamos viendo, bajo lo que quiera. Ahí los académicos lo llaman el autoritarismo competitivo, algunos, ¿no? En el ámbito académico. Y hay unos que preferimos llamarlo dictaduras del siglo XXI, dictaduras a colores. Presentan otros matices, presentan otros elementos, pero al final su objetivo es el mismo, la opresión. O sea, buscan oprimir a la ciudadanía desde todo punto de vista. O sea, nosotros entendemos que los 25.000 muertos que hay al año en Venezuela no es porque el gobierno es ineficiente al momento de atacar las políticas públicas en contra de la delincuencia, sino es precisamente porque al gobierno le conviene mantener a la sociedad en vilo. Es una política de miedo para desmovilizar a la gente. Igual pasa con el tema de las colas. La política económica del gobierno prefiere que los ciudadanos estén en cola, haciendo colas para subsistir y pensando en el día a día, a tener una vida normal, estable, que le permita a la ciudadanía pensar y organizarse en función del cambio. Esas cosas restan visión abstracta de los asuntos de la vida diaria. Sin duda. No tienes tiempo de trascender porque estás Así pensando en lo inmediato. Y hacia eso es lo que nosotros vamos. O sea, nosotros en Voluntad Popular lo llamamos la política de la trascendencia. Y eso es lo que nosotros vamos. ¿Qué implica la dimensión de la calle? Bueno, lo que implica el artículo 68, o sea, de la Constitución Nacional, la protesta pacífica. Ir a una calle. Cuando están matando a la gente en la calle, los propios organismos del gobierno, como ha quedado demostrado, oye, trancar una calle, lo que es el derecho al libre tránsito, no puede estar por encima del derecho fundamental, que es el derecho a la vida. Y lo vemos en cualquier cantidad de barriadas, lo vemos en el estado de Anzoátegui, lo vemos en el Frío. La comunidad del Frío, en Puerto La Cruz, por ejemplo, cuando se les va la luz 3 días, trancan una calle y levantan una pancarta porque, bueno, se les fue la luz. Porque los pocos alimentos que pudieron conseguir, si los consiguen, los meten en la nevera, se les va la luz, se daña la nevera y se le pudre el pollo, se le pudre la carne que pudieron conseguir. Eso es algo
frustrante y traumatizante. Eso no se aguanta más en Venezuela, por ejemplo. Armando, me quedan 5 minutos, pero quiero que los aproveches para contarles a los que te ven desde Anzoátegui, pero también a los que no te conocen y están conociéndote a través de nosotros hoy. ¿Qué le prometes? ¿O qué le prometes? No, porque la palabra promesa suena muy terrible. ¿Cuál es tu oferta para reivindicar el derecho de los ciudadanos anzoatiguenses si tú llegas a ocupar un lugar en la Asamblea Nacional? Bueno, nosotros tenemos, Esos 5 minutos. nosotros Es tenemos difícil. propuestas como la Ley de Amnistía y Reconciliación Nacional, que no es solo para liberar a los presos políticos. El más emblemático, sin duda alguna, Leopoldo López, pero hay tantos otros, estudiantes, no estudiantes, o sea, tanta gente. Pero también hay más de 3.000 personas que estuvieron vinculadas a protesta del año pasado, que están bajo régimen de presentación, por ejemplo. Dentro de esa Ley de Amnistía y Reconciliación caen esas personas. Pero dentro de la Ley de Amnistía y Reconciliación también podría caber una política comunicacional de reencuentro entre la ciudadanía, de despolitizar el espectro o desideologizar el espectro, si se quiere, radioeléctrico, para poder ir al reencuentro y a los objetivos en común que sacar este país adelante. Eso por un lado. Por otro lado, la ley de repatriación de capitales. Nosotros hemos hablado, según el Fondo Monetario Internacional, hay más de 250.000 millones de dólares en capitales forajidos hoy en día en paraísos fiscales como Liechtenstein, Suiza, Panamá, Singapur y tantos otros países bueno, efectivamente capitales que fueron robados a todo el pueblo de Venezuela. Imagínense lo que nosotros pudiéramos hacer con esa cantidad de capitales bien administrados en este país. Hay una ley tipo que ha proporcionado el Fondo Monetario Internacional, se ha aplicado en otros países. Nosotros creemos que estamos convencidos que la podemos aplicar acá. En tercer lugar tenemos la promoción de la oficina parlamentaria, para el circuito 4 en principio, pero toda la ciudadanía anzoatiguense que quiere una oficina física. Quiero decir, el diputado a lo mejor no puede atender todas las llamadas, pero sí debe tener un equipo que atienda todas las llamadas, que tenga un contacto permanente, articulado con el reclamo, con las propuestas de ley, con las carencias de la gente vía correo. O sea, tenemos las vías, vía correo electrónico, vía mensaje de texto, vía redes sociales. ¿Te comprometes a no faltar a las sesiones sin justificación? Bueno, nosotros somos seres humanos, a veces la gente se enferma, ¿no? Pero nuestro compromiso, y ese fue... Eso es una causa justificada, claro, y además está en el reglamento. Así es, nosotros nos comprometemos. Además tienes un suplente. Así es, nosotros, un excelente suplente. Que es Omar González. Omar González Moreno, colega excelente periodista. Tuyo, excelente periodista de investigación. Él se atrevió a decir cosas que más ningún otro en el periodo parlamentario pasado se atrevió a decir. Estamos muy contentos con él, con su sapiencia, con todo lo que aporta. Pero efectivamente nosotros nos comprometemos. Yo creo que esta Asamblea Nacional va a ser fundamental porque a través de esta Asamblea Nacional nosotros lograremos trascender esta tragedia en la que estamos, a recuperar el país, a tener una democracia plena, un país de libertades, empezar la reconstrucción de Venezuela. No va a ser fácil, pero estoy convencido que con el compromiso de mujeres y hombres que van a ir a esta Asamblea Nacional desde la democracia, nosotros podremos entonces lograr los objetivos. Yo estoy muy contenta de escucharte, estoy muy contenta de que sea un joven venezolano el que habla así, con ese nivel de compromiso, porque, bueno, tú estás prometiendo aquí que tú vas a tratar de impulsar la despolitización del espectro radioeléctrico y muchos de nosotros perdimos nuestro trabajo por ese motivo, así que a mí me conviene que eso se cumpla en la Asamblea Nacional. Yo no sé qué le convendrá a usted, pero yo me siento muy satisfecha de escucharte. Recuerde usted que la Asamblea Nacional tiene entre sus funciones controlar a quien ejerce el gobierno, a esos ciudadanos que usted elige y a los que elige el que gobierna para ejercer cargos públicos, los controla la Asamblea Nacional. Eso está dentro de sus funciones. Nada más por eso, agarrando desde ahí nada más, vale la pena que usted reflexione sobre participar en estas elecciones. Ahora, esos son los planteamientos desde el punto de vista legal. Ahora, los objetivos son otros. Nosotros estamos claros que el objetivo fundamental es la sustitución del gobierno. Nosotros no vamos a cohabitar, nosotros vamos a sustituir. Y es por eso que nosotros estamos y los mecanismos están ahí, sea por enmienda constitucional, sea por convocatoria de Asamblea Nacional Constituyente con las 2/3 partes del Parlamento, o sea convocando un referéndum revocatorio. El año que viene nosotros entendemos que el cambio debe ser profundo, urgente e incluyente. Gracias, Armando. Mariana, muchas gracias a todos quienes nos escuchan. Vale, a ustedes por recibirnos, como siempre, con ese cariño y con esa confianza que depositan en nosotros. Infinitas gracias.